El sermón de hoy se trata y se llama porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Y sí, yo creo que muchos somos así, como yo, que cuando estamos en una iglesia y no estamos predicando, tenemos ganas de como picarle las costillas al vecino, jalarle la manga de la camisa para decirle, ¿ya viste lo que dijo? Y empezar a comentar. Algunas veces amigablemente, otras no, ¿verdad? Como decir, mira nomás lo que está diciendo, qué barbaridades está diciendo, cómo se le ocurre, ¿verdad? Y entonces, esta semana yo estaba pensando que en el sermón de la iglesia es necesario permitir, dar esa oportunidad para que haya, ese jaloneo de la camisa del vecino y ese comentario de unos a otros. Porque si yo estuviera en su lugar, a mí me gustaría hacerlo. De pronto mi esposa muchas gracias, me regaña, me corrige porque dice, ya cállate. Si se escucha, se va a escuchar. Ya sabes qué dices. Pero porque cuando estoy con ella, yo no estoy predicando, ya me estoy ventaneando a mí mismo, ¿verdad? Pero estoy siempre diciendo, ¿ya viste lo que dijo? Mira, ¿cómo se le ocurre? Claro, cuando ninguno de ustedes ha predicado, no es el caso de ninguno de ustedes, pero en otros lugares, en otros países. Cuando yo he estado en otros países, estoy escuchando el sermón y me digo a mi esposa, mira lo que dijo. Entonces yo quiero ejercitar eso aquí, permitir que en un momento dado yo les voy a pedir que hablen con su vecino sobre esto que acaban de oír. Voy a dar entonces dos consideraciones preliminares y después de las dos consideraciones preliminares voy a permitir que haya este cuchicheo, ¿verdad? Permitido, es decir, hablen de lo que ustedes acaban de oír. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué piensan? Más o menos si lo pueden resumir en sus propias palabras y si a lo mejor tienen alguna inquietud entre ustedes, ¿no? A eso no va a ser más que un minuto de hablar, una minuta de un minuto. Vamos a hacer una minuta de un minuto. Y después ya vamos a entrar a tres enseñanzas que hay en este versículo 16 de Colosenses 1. Pero entonces van a ser primero las dos preliminares. Y estas dos preliminares son estas. La primera es acerca de el Jesús de la historia y el Cristo de la gloria. A todos nos ha llegado alguna vez la acusación o la crítica. Dicen, tú eres cristiano, y entonces a los que estamos en un medio hostil, por ejemplo, como el medio universitario, o simplemente en medio del mundo, en este mundo que es hostil al Evangelio, te preguntan y te critican, y te dicen, bueno, en realidad el cristianismo no lo inventó Jesús, sino que fue algo que inventaron siglos después los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús inventaron después este asunto de que Jesús era divino, pero Jesús era simplemente un ser humano y ya, el Jesús de la historia. Ese era el Jesús de la historia. Entonces dicen nuestros críticos que es diferente el Jesús de la historia al Cristo de la gloria. Que el Cristo de la gloria es un producto posterior, que proviene ya como del año del siglo IV o V, ya cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano. Entonces comenzaron estas leyendas, estos mitos, estos cuentos acerca de un personaje muy glorioso y muy divino que se llama Cristo. Pero, dicen los críticos, no es el mismo el Cristo de la gloria que el Jesús de la historia. Porque dicen, sí, por ejemplo, el credo de Nicea, el credo cristiano, nosotros aquí conocemos el credo apostólico, el credo de los apóstoles,
Pero junto con el credo de los apóstoles está lado a lado también el credo niceno. El credo de Nicea es un poquito más extenso, contiene más frases, pero más o menos es de la misma época y de la misma manera recoge todo la creencia cristiana, el credo niceno. Y el credo niceno se desarrolló en el 325 después de Cristo. Es una fecha muy importante para la fe cristiana y es fácil de recordar, porque 3 más 2 dan 5. 3, 2, 5. 325. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? En el 325 después de Cristo, los cristianos se reunieron y entonces pusieron por escrito este asunto que muchos consideran, ellos inventaron al Cristo de la gloria, porque habla de que Cristo es hijo de Dios, proviene del Padre, es engendrado, no creado, consustancial con el Padre, y todas estas declaraciones teológicas tremendas acerca de Cristo. ¿Ya? Bueno, pues en esta reflexión de la primera preliminar, yo quiero atacar la idea de que el Cristo de la gloria es distinto al Jesús de la historia. No es así. No es así, porque este documento que tenemos enfrente de nosotros, Colosenses 1:16, es un documento cristiano que proviene de las primeras décadas después de que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo. No es, a mi entender, escrito por Pablo o compuesto por Pablo mismo en el año 60, cuando compuso la carta a los Colosenses, sino que él ya lo conocía como un cántico que la iglesia tenía, un himno que la iglesia cantaba, que formaba parte de la liturgia de las primeras comunidades cristianas. Es decir, no sabemos quién lo compuso, un cristiano o cristiana anónimo, ¿verdad? Anónimo, que se lo enseñó a otro y dijeron, está bonito esto, vamos a cantar. Entonces dijeron, es cierto, lo que estás diciendo es cierto, claro, porque la devoción cristiana se alimenta de los recuerdos del Señor Jesús. Conozco al Señor Jesús en los episodios del Evangelio, entonces me doy cuenta quién es Él. Doblo la rodilla ante Él como mi Señor y como mi Dios, y le canto un himno. ¿Ya? Y entonces así surgió Colosenses 1 del 15 al 20, como un himno anónimo. Entonces, fíjense, para que ya Pablo lo haya incorporado en el año 60 en la redacción de Colosenses, quiere decir que se debió haber compuesto años antes, unos 5 o 10 años antes. Es decir, no estamos aquí hablando de siglos después de que vivió el Jesús de la historia. No hay tiempo suficiente para la formación de leyendas o de mitos. Este es alguien que vio a Jesús actuando y que dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y entonces empieza a decir esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. De manera que una declaración tan tremenda como esta que acabo de hacer pertenece al Cristo de la gloria. Está diciendo que en este carpintero nazareno, Jesús de Nazaret, ¿verdad?, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, está uniendo al Cristo de la gloria con el Jesús de la historia. De manera que en esta primera consideración preliminar llego a la conclusión que yo no quiero conocer al Jesús de la historia si no es el Cristo de la gloria. No quiero tener nada que ver con el Jesús de la historia si no es el Cristo de la gloria. Es el mismo, es uno y el mismo. El Cristo de la gloria no se desarrolló siglos después, como dicen nuestros críticos y los que nos atacan. No, sino que ya desde la primeras décadas del siglo después de que Cristo vivió, ya se consideraba que en Él fueron hechas todas las cosas. Es la primera. La segunda preliminar es esta. Es acerca de lo que hablaba yo con los niños en el sermón infantil. La Trinidad. Porque si la Trinidad es este intento humano, es el intento humano de explicar qué es lo que pasó en Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que pasó cuando vino Jesús de Nazaret? Porque con Jesús de Nazaret tenemos un caso de un personaje que no es un profeta. De ningún profeta de la Biblia se dice que en él fueron creadas todas las cosas.
No se dice eso de Elías, no se dice de Jeremías, no se dice eso de Isaías. Tampoco se dice eso de ningún héroe del Antiguo Testamento, del rey David o de Salomón. No se dice de ningún personaje de la Biblia, más que del Señor Jesús, que en Él fueron creadas todas las cosas. Es algo tremendo. Entonces, tenemos ante nosotros un problema teológico. La unidad de Dios, la unidad indivisible de Dios. Dios es uno, ¿no? Pero la realidad de que acá se nos presentó uno, que es Dios, encarnado. Uno que no es un ser humano y tampoco es un ángel. Uno que puede perdonar pecados y que tiene en su poder el dominio sobre toda la creación en los cielos y en la tierra, sobre cuestiones materiales y espirituales. De manera que este personaje Jesús, que es Dios hecho carne, es el que origina la necesidad de formular la Trinidad, la solución trinitaria, ¿no? Entonces la Trinidad es la mejor explicación que podemos dar para decir qué fue lo que pasó en el mundo con Jesús de Nazaret, ¿no? Ahora, el pasaje que leímos en Mateo, Jesús caminando sobre el agua, ¿verdad? Y después haciendo caminar al discípulo Pedro, ¿verdad? Que también caminó sobre el agua, a lo mejor nos puede distraer porque a lo mejor algunos de nosotros podamos pensar que lo divino de Jesús es que caminó sobre el agua. Y no es así. Déjame explicar detenidamente, porque si nosotros pensamos que si alguien camina sobre el agua ya es Dios, entonces cualquier ilusionista o mago nos pudiera engañar, ¿ya? Porque lo divino no consiste en poder caminar sobre el agua. Poder caminar sobre el agua, no quiero yo minimizar a mi Señor Jesús y yo sé que estoy en riesgo de que me parta un rayo al salir del culto, ¿verdad? Pero no es eso lo que lo hace divino. No es eso lo que... Caminar sobre el agua lo pudo haber hecho también David Copperfield, ¿me explico? O algún ilusionista de ese tipo. Lo que estoy tratando de explicar aquí es una palabra de domingo. Vamos a aprender hoy una palabra especial de domingo, ¿no? Es que el aspecto taumatúrgico de la vida de Jesús no es lo divino. Ya, la palabra de domingo es la palabra taumatúrgico. ¿Qué es eso de taumatúrgico? Es lo mágico, lo sobrenatural, ¿verdad? Lo que no cualquiera de nosotros puede hacer, solo lo hacen los magos, los curanderos, los que hacen milagros, los milagreros. Hacer un milagro es ser taumaturgo. Y en la antigüedad existía el oficio de ser taumaturgo, ¿verdad? Entonces los fariseos acusaban de Jesús de realizar su oficio en sábado. Y decía, ¿por qué sanas tú, taumaturgo profesional, ¿verdad? ¿Por qué sanas en sábado? ¿Me explico? Porque ellos identificaban que el oficio de Jesús era ser taumaturgo. Ya aprendimos una nueva palabra, ¿verdad? Entonces, este aspecto taumatúrgico de caminar sobre el agua no es lo que lo hace divino. Entonces, ¿qué? Bueno, ahí les va. Caminar sobre el agua embravecida. Es decir, no es lo mismo solo caminar sobre el agua que caminar sobre el agua cuando el agua está picada. Dice el texto, en Mateo, el texto que leímos en Mateo 14, que el agua estaba, las olas picaban mucho sobre la barca y que el viento les era contrario. Entonces el Señor Jesús se presentó caminando sobre el agua. Es muy importante eso, porque para los judíos, cuando el mar estaba picado, el mar picado era el símbolo del diablo. Es decir, las fuerzas satánicas desatadas se manifestaban cuando el mar estaba picado. ¿Ya? Entonces, mirar a Jesús caminando sobre el mar agitado es la prueba definitiva de que es Dios. ¿Ya? No necesariamente caminar sobre el agua, sino caminar sobre el agua en esas condiciones, sobre los poderes diabólicos desatados,
del mar agitado y calmo. Entonces, si Jesús es Dios y el Padre es Dios, ¿ya? Este asunto que yo quiero cerrar aquí, la segunda preliminar, es sobre la Trinidad. Es que la Trinidad es Dios en relación. El Padre en relación eterna con el Hijo eterno. Y ambos con el Espíritu Santo. Tres personas que comparten la misma divinidad. Dios, un Dios, es uno, solo unidad, en tres personas, indispensable, la Trinidad es indispensable para poder afirmar que Dios es amor. Y aquí está el punto que explica la Trinidad. Si Dios no fuera Trinidad, no sería amor. Porque el amor solamente se manifiesta en relación. Yo escuché hace como unos 2 meses a otro pastor me platicó, ya supiste que en Japón están comenzando una nueva onda en Japón de la gente que se casa consigo misma. Y yo me sorprendió y entonces busqué la nota y sí, en Japón ya la ley permite casarte contigo mismo. Es demasiado complicado casarse con otra persona, ¿no? Entonces pues cásate contigo ya. Se casa consigo mismo la persona, y así, ¿para qué? Como dice Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? Cásate contigo mismo y punto, ¿no? Bueno, así están haciendo en Japón. Pues imagínense qué locura, ¿verdad? De pensar que se puede uno así vivir el amor sin relación, sin cultivar ninguna relación con nadie más que con uno mismo. No existe el amor si no existe la relación. Por eso decimos que Dios es amor, porque Dios siempre ha estado en relación. El Padre con el Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. Si no fuera así, no podríamos afirmar que Dios es amor. Solamente porque Dios ha estado en relación. Dios en relación por toda la eternidad. Por eso afirmamos y subrayamos la importancia de la doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué tenemos frente a nosotros un texto que dice que en Él fueron creadas todas las cosas? Ya voy a explicarlo, pero prometí dar un minuto. Así que va a ser estrictamente un minuto. Jálale la camisa a tu compadre, a tu compañero. ¿Qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves? Empieza así el diálogo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Ves este asunto que ha predicado este? Bien, vamos a tener otros momentos, después de otros 5 minutos, en que voy a explicar los 3 puntos del texto bíblico. Estamos en Colosenses 1:16. Encontramos aquí 3 puntos, uno sobre Cristo y los otros 2 sobre antagonistas, uno antiguo y uno contemporáneo al texto bíblico. Entonces, primero sobre Cristo, porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense lo que estamos diciendo cuando decimos que en este personaje, Jesús de la historia, en este Jesús de Nazaret, en Él fueron creadas todas las cosas. No estamos solamente afirmando que por medio de Él fueron creadas, lo cual viene un poquito más adelante, que ya lo trataremos a Cristo como agente de la creación. Vayan conmigo, no quiero perderlos, no los quiero perder. Porque Cristo es la palabra de Dios. Y Dios creó a todo lo que existe por su palabra. Por lo tanto, Cristo no es creación, sino creador. Porque es el agente creador, es lo que Dios usó para crear todo. No es una criatura, sino la palabra es creadora. Es la palabra de Dios, es Cristo, el Hijo eterno, ¿no? Entonces, Él es agente, pero no solo es agente, sino lo que vemos aquí, el primer punto, es que Él es el plano de la creación. Es el plano arquitectónico de la creación. En Él fueron creadas las cosas. O sea, todo lo que existe fue creado de manera que contiene una intrincada sabiduría profunda. Esa sabiduría profunda que sostiene toda la realidad se hizo carne en Jesús.
Jesús de Nazaret es la encarnación de la sabiduría profunda con la que Dios hizo a toda la creación. ¿Ya? Esto es tremendo, porque quiere decir que cada una de nuestras millones de células que nos componen en nuestro cuerpo lleva ahí un testimonio de Cristo, otro testimonio de Cristo, de la acción creadora de Dios y la gran sabiduría de Dios, la palabra creadora de Dios. Entonces, en Él fueron creadas, en Él está la creación en la que vivimos ahora, y también en Él está, 2 Corintios 5:17, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aleluya. En Él está también la nueva creación, ¿no? Entonces, en Cristo está la nueva creación y en Cristo está esta creación también. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos damos cuenta que sí, efectivamente, todo lo que existe, el pan que nos comemos, la mesa en la que preparamos la comida, la familia, el convivir, el respirar, el aprender más, todo lo que nos rodea, tiene su manifestación en Cristo. Él es el alfa y la omega. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces Cristo es la A y la Z. Todo lo que podemos llegar a decir está en Cristo. Todo lo que podemos llegar a conocer y a pensar está en Cristo. Esto no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa decir esto de Cristo, del Jesús de la historia. La segunda enseñanza dice de los cielos y de la tierra. Todas las cosas en Él fueron creadas, tanto las de los cielos como de la tierra. En la antigüedad existía esta doctrina que se llamaba gnosticismo, con G al principio, gnosticismo, que afirmaba que el Dios Supremo había creado solamente las cosas del cielo, o sea, las cosas espirituales, las ideas, las cosas perfectas, las cosas del cielo las había creado el Dios Supremo. Pero las cosas de la tierra, estas cosas de nuestra existencia material, de nuestra existencia física, no las había creado el Dios Supremo. Decían ellos, los gnósticos, que las había creado un ser divino de menor categoría. Le llamaban un demiurgo, como una especie de duende. El demiurgo, un diosecillo menor, había creado este planeta y esta existencia física. Eso decían los gnósticos, porque a ellos les parecía que esta existencia física tiene muchos dolores, porque nos enfermamos, porque hay malestares físicos, porque envejecemos, porque nos debilitamos, porque tenemos hambre y sed. O sea que la existencia física es dolorosa. Entonces no es un picnic. Tener cuerpo no es color de rosa, es decir, duele tener existencia física. Quisiéramos solamente tener alma y ya, pero tener cuerpo nos provoca dolor, ¿no? Los que van al gimnasio lo saben muy bien, porque no pain, no gain, ¿verdad? No pain, no gain. Bueno, el cuerpo nos provoca dolor, ¿no? Entonces por eso los gnósticos decían, el cuerpo y la existencia material no la creó el Dios Supremo, la creó un Dios menor, un demiurgo, un Dios travieso, por maldad creó el mundo. Entonces los cristianos en la antigüedad dijeron, no es así. En Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto las de los cielos como también las de la tierra. Las cosas de la tierra también fueron creadas en Cristo. El Dios Supremo creó no solo los cielos, sino también la tierra. Todo lo que existe, no solo lo espiritual, sino también lo material, forma parte de la buena creación de Dios. Y después, la última enseñanza es esta: visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Porque ahora nos trasladamos a la época contemporánea y en el siglo XIX hubo un hombre que se llamó Augusto Comte en Francia, que inventó lo que él llamó el positivismo, y este hombre dijo una enseñanza que ha influido mucho a nuestra cultura hasta el día de hoy. ¿Qué es esto?
que solamente existe lo material. Solamente existe lo visible, lo que se puede medir y contar en un laboratorio. Eso es lo único que existe. Eso se le llama positivismo. Entonces solamente lo material, lo físico, lo científico es lo único real, ¿ya? Todo lo que son ideas filosóficas, Augusto Comte le llamaba mitología, y creencias religiosas, no, eso Augusto Comte le llamaba la época de la infancia de la humanidad, cuando la humanidad era religiosa. Entonces él decía, ahora estamos en la época positiva, cuando ya somos científicos y solamente existe lo que podemos medir en un laboratorio, lo que podemos contar, lo que podemos pesar. Esto es lo único real. Qué interesante que el texto dice, no, hay cosas visibles y también hay cosas invisibles. Hay cosas que no podemos medir ni podemos pesar en un laboratorio. Y también son reales, pero no son así tangibles, no son positivas, como diría Augusto Comte. ¿Y cuáles son esas cosas invisibles? Y yo creo que hay, al menos aquí podemos contar como unas 100 cosas invisibles, ¿no? Por ejemplo, Augusto Comte decía, la filosofía no debe existir, porque la filosofía se trata de puras cosas invisibles, ¿verdad? Son mitos. Pero ¿cómo se le ocurrió a ese hombre decir eso? Porque necesitamos, por ejemplo, una teoría del gobierno, una filosofía del poder, una teoría del trabajo. Todas son cosas invisibles. Un estudio sobre la justicia, o simplemente que alguien me explique qué es la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es un asunto invisible y es real. Y vámonos a cosas más lindas, que es la amistad. Necesitamos una reflexión acerca de la amistad. Es invisible, pero es real. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el afecto? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es la fidelidad? ¿Ya? Son cosas invisibles, pero que son reales, ¿no? Y en la iglesia no hablamos de muchísimas cosas invisibles que son reales, ¿no? Que luego se hacen de manifestación visible. Por ejemplo, la iglesia. No solo queremos vivir una iglesia en lo ideal, una iglesia que está nada más en las nubes, adorando a Dios, levantando las manos y viviendo en el cielo, sino una iglesia con los pies en la tierra, una iglesia que sepa abrazar, una iglesia que también sepa inclinar la rodilla para compartir un motivo de oración, una iglesia que te dice, no estás solo, hermano, no estás solo, aquí yo estoy contigo, vamos a orar juntos, vamos a pasar por este trago amargo juntos. Y así lo invisible se hace visible. Estas son las 3 consideraciones bíblicas de Colosenses 1:16. En Él fueron creadas las cosas, es decir, Él es no solamente el agente creativo, sino Él es el plano de la construcción arquitectónica de toda la realidad. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, en contra de los gnósticos que decían que solamente Dios había creado los cielos y la tierra no. Y no, nosotros decimos, sí, también la tierra lleva la marca de haber sido creada por Dios, por la gloria de Dios. Y visibles e invisibles, porque le decimos ahora al positivismo, no solo existe lo visible, también existe la realidad de lo invisible, que es muy real y muy importante en la vida. Hermanos, normalmente me tardo 20-25 minutos en predicar, ya llevo 30. Pido perdón, pero les voy a dar un minuto para que ustedes saquen aplicación y digan, ¿qué te parece esto que acabamos de oír? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Qué significa para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestro matrimonio? ¿Cómo vamos a vivir ahora después de haber escuchado esta palabra?